Hola jardineros, bienvenidos a Cante, un canal para todos los amantes de la jardinería. El día de hoy quería hablarles sobre la Echeveria diffractens. Esta belleza de planta pertenece a la familia de las crasuláceas y más específicamente al género Echeveria. Y en cuanto a su origen, esta planta es oriunda de Hidalgo y de hecho en su estado natural es una planta solitaria. De hecho no suele dar hijuelos. Yo la verdad llevo, que serán desde octubre del año pasado con esta planta y la verdad no me ha dado ni un solo hijuelo. De hecho estaba muy pequeña cuando la compré, así que es comprensible que no me haya dado ningún hijuelo aún. Aún así estoy seguro que se trata de un esqueje o un hijuelo arrancado de una planta madre, o sea, no es de semilla. Así que pese a su tamaño tan pequeño, probablemente me comience a dar hijuelos más temprano que tarde. Aún así, estas plantas, ya cuando las tienes en cautiverio, son más propensas a crecer en colonia. Incluso aunque tú no la propicies a que esto suceda, a veces puede pasar de manera aleatoria. La palabra diffractens es de origen latín y proviene de la palabra diffract. Esta palabra la estaré poniendo por algún lado de la pantalla y esta traducida al español vendría a significar rompiéndose en pedazos. Yo la verdad, la única razón por la que veo que pudieran haberle llamado de esta forma es debido a que la vara floral de esta Echeveria, y más bien las hojas de la vara floral, se caen con extrema facilidad. De hecho, uno ni siquiera intenta hacerlo y se caen. Al mínimo tacto, la hoja se desprende. En cuanto a su distribución, se trata de una planta que actualmente está en peligro de extinción. De hecho, la mayoría de suculentas y Echeverias se encuentran en peligro de extinción, ya que son oriundas de una zona específica. Y este no es un caso aparte. De hecho, está a punto de desaparecer por completo de su hábitat natural. O sea, esta planta, aunque se va a seguir comercializando y la vas a seguir pudiendo encontrar en viveros, será complicado llegar a topártela de manera natural, o sea, creciendo en su hábitat. Y por la información que logré encontrar, que de hecho fue poca, acerca de la localización precisa de esta planta, pertenece al estado de Hidalgo y más específicamente en una zona llamada Actopan, que igual sobre este último dato no me hagan mucho caso, pues la verdad solo encontré un artículo que hablaba de esta información y realmente no encontré más datos que pudieran respaldar esta información. Así que si alguien conoce sobre la procedencia específica de esta planta, por favor, en serio, por favor, con toda confianza déjenlo en el área de comentarios. La Echeveria diffractens se presenta usualmente de dos formas. Una con un tono como rojizo y café, a veces tirando un poco al rosa pálido y con sus hojas ligeramente onduladas en el centro de la roseta. De hecho, vendría a ser este fenotipo que estoy mostrando justo ahora. Y en otro caso también te podrías llegar a topar con este otro fenotipo, que es directamente rosa y tiene sus hojas ligeramente más carnosas y redondeadas. De hecho, recuerda un poco, desde mi punto de vista, a lo que vendría a ser la Echeveria elegans. E incluso existen también las Echeverias diffractens de color gris, que estoy mostrando aquí. Son suculentas que nos pueden regalar una que otra vara floral. De hecho, esta crece casi el centro de la roseta y nos da unas flores que son de un color amarillo a un tono anaranjado. Un pequeño tip que les puedo dar es que si son de las personas a las que les gusta dejar la etapa de floración a sus suculentas, poco después de que esta termine, les recomiendo que le pongan fertilizante, ya que en lo que es tanto en floraciones como en la etapa en la que nos pueden regalar un que otro hijuelo, esto debilita en exceso la planta madre. De hecho, hay suculentas que pueden llegar a morir si se les deja la etapa de floración. Así que si tu suculenta es muy pequeña o la ves un poco maltratada o incluso se encuentra en época de calor extremo, te recomiendo que mejor no dejes que tu planta pase por la etapa de floración. En cuanto al tipo de sustrato, a esta suculenta le gusta un sustrato poroso con buen drenaje. De hecho, yo en lo personal utilizo un sustrato que es más mineral que sustrato como tal. O sea, utilizo más compuesto mineral. Puede ser piedra pómez, perlita, vermiculita,
o cualquier mineral que veas que pueda extraer el agua. Y como una recomendación personal, trata de que este compuesto mineral no sea muy pesado. De hecho, esta suculenta, al igual que muchas de sus primas, debe de regarse una vez por semana. O sea, ya dependiendo de dónde vivas, será a tu criterio si aumentar la cantidad de riego por semana o incluso disminuirla. Si vives, por ejemplo, en una zona muy fría o en una zona donde hay una alta cantidad de humedad o llueve mucho, te recomiendo que uses un sustrato que sea más mineral para que el agua no se encharque y las raíces o tu planta en general no se pudra. Yo la verdad, en lo personal, recomiendo que rieguen poco. De hecho, esta planta he escuchado que es muy delicada. De hecho, es una planta delicada. No debes regarla demasiado. De hecho, es muy propensa a desarrollar hongos o a pudrirse. Así que les recomiendo de verdad, riéguenla poco. De ser posible, pónganla en una zona donde le dé el sol directo. No tanto tiempo. Igual es una planta que resiste bastante el sol, lo he notado. Puede darle más de 5 o 6 horas diarias y las hojas van a estar perfectamente bien. Incluso en clima extremo. Yo vivo aquí en Monterrey y el calor, algunas veces alcanzamos los 40-41 grados y esta planta lo resiste bastante bien. Pero como les digo, lo que de verdad no resiste es el exceso de humedad. Así que si el clima en donde viven es demasiado húmedo o se encuentran en una temporada de frío, pues les recomiendo que los riegos los realicen con intervalos de una vez cada 2 semanas o incluso más, ya dependiendo de cómo veas a la planta. Por otra parte, les recomiendo que esta planta reciba como mínimo unas 4 horas de sol diarias, de 4 a 5 horas, máximo 6. Como les mencioné, esta planta es bastante resistente a esto. Igual, aún así, no nos gustaría que por X o Y se llegue a quemar, ya que esta planta, a pesar de ser resistente, igual tiene que pasar por un periodo de adaptación después de que la compras en vivero, o incluso si la tienes en semisombra y la vas a pasar a sol, hacerlo de golpe obviamente no sería la mejor opción. Terminarías quemándola, incluso matándola. Así que sí, te recomiendo que te fijes en eso. Si la tienes más bien donde hay poca iluminación o le llega a dar el sol por 1 o 2 horas al día, sí te recomiendo que la pongas en un lugar donde le dé durante más horas y vayas haciendo el proceso de adaptación. De hecho, los colores preciosos que adquiere de algunos de los fenotipos que mostré, los adquiere precisamente por la exposición al sol y en algunos casos por bajas temperaturas. Así que en resumen, si tienes esta planta, sí te recomiendo bastante que busques un lugar donde le pegue el sol, como mínimo algunas 3 horas, 4 horas al día. Así evitarás o disminuirás bastante la probabilidad de que se muera por pudrición o que le ataque algún tipo de hongo. En cuanto al tamaño de la planta, de hecho no es una planta demasiado grande. De hecho, el máximo que puede alcanzar es unos 10 centímetros de diámetro, incluso puede llegar a crecer unos 5 centímetros de altura, pero más de eso sería raro, la verdad. En cuanto a su resistencia a las temperaturas, esta suculenta es bastante resistente a las suaves. De hecho, la máxima que puede soportar es de menos 6 grados Celsius, que sería equivalente a unos 19 a 20 grados Fahrenheit. Y por parte del calor lo soporta excepcionalmente bien. De hecho, como mencioné, aquí podemos alcanzar temperaturas de hasta 40 grados y esta planta lo resiste bastante bien. Aunque igual algunos coleccionistas ya sabrán que estas suculentas las puedes llegar a adaptar a tu tipo de clima y se adaptan bastante bien a algunas. De hecho, a algunas se les documenta información. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo ficticio. La verdad no sé si sean los datos correctos, pero digamos que tenemos una Echeveria elegans, ¿verdad? Se dice que la Echeveria elegans solo soporta temperaturas de menos 2 grados y máximas de 25 grados, por poner un ejemplo. Pero adaptándola te das cuenta que puede incluso resistir temperaturas de hasta 35 o hasta menos 5 grados sin ningún problema. En cuanto a la propagación, aunque no tengo una anécdota propia, sí que he leído por ahí que algunos coleccionistas la han reproducido con relativa facilidad. De hecho, vi que es de esas esqueverías que pueden ser reproducidas fácilmente por esqueje de hoja. Incluso de esas hojas que se caen muy fácilmente de la vara floral, puedes reproducirlas. También se puede reproducir por hijuelo, por semilla o incluso por la misma vara floral. En cuanto a su floración, como estarán viendo, es bastante linda. De hecho, creo que mi cámara realmente no logra apreciar lo brillante
que se ven los colores de las flores. Es un tono neón, de hecho son colores como una combinación de anaranjado y rojizo. Y esta floración aparece de noviembre a enero. Aún así se pueden presentar poco después o poco antes, e incluso aparecer en primavera, como es mi caso. Ya estamos casi en verano y la floración aún sigue. Y nada, gente, eso vendría siendo toda la información de esta planta según mi experiencia. Y quería pedirles una disculpa por la calidad de la cámara. Sé que es mi primer video, pero en realidad traté de buscar una cámara de mejor calidad. No encontré, tuve que hacerlo con la cámara de mi celular, pero pues la información en realidad es información valiosa acerca de esta hermosa suculenta. Así que si les gustó el video, si les fue de utilidad, por favor denle pulgar arriba, suscríbete si gustas, es gratis, y seguiré haciendo este tipo de contenido aproximadamente una vez por semana. Y la verdad te lo agradecería mucho y me ayudaría bastante a poder continuar con este proyecto y poder darles esta información y hablar sobre toda mi experiencia que tengo con estas bellas plantas. Hasta la próxima.